El curso que vamos a trabajar ahora es el curso de trigonometría con el tema razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ok? Razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué son ángulos agudos? Ángulos agudos son aquellos que están entre 0 y 90 grados. ¿Listo? Entre 0 y 90 grados. Ese hay que entender primero. Luego hay que saber en qué tipo de triángulos voy a trabajar los ángulos agudos. Y es en este tipo de triángulo que ustedes ven aquí. Este es un triángulo ABC recto en B. ¿Por qué se dice recto en B? Porque en el punto B o en el vértice B que ustedes ven aquí, ¿ya? En el vértice B forma un ángulo de 90 grados. Y los dos otros ángulos son agudos, ¿ya? Los otros dos ángulos son agudos, el cual puede ser un ángulo alfa y el otro puede ser un ángulo B, alfa y B. ¿Listo? ¿Qué más debo reconocer? En este triángulo, que ya saben ustedes, tiene tres lados, ¿listo? Un lado mayor y dos lados menores. En el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, en este triángulo se le va a dar nombre a los lados. Todos los lados menores van a ser catetos y el lado mayor va a ser la hipotenusa. ¿Cómo yo reconozco el lado mayor o cómo yo voy a saber cuál es el lado que se le llama hipotenusa? Aquel lado de triángulo que está enfrente de 90 grados. ¿Sí? Ustedes aquí ven 90, este que está al frente vendría a ser la hipotenusa. Esta es la hipotenusa y los otros dos lados menores son catetos. Existe cateto opuesto y existe cateto adyacente. Va a depender que sea opuesto o adyacente de acuerdo a la posición del ángulo que ustedes evalúen. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, hay un teorema muy importante que se le aplica en el triángulo rectángulo, que es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Es el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo yo puedo encontrar o cómo se utiliza el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras se realiza de la siguiente manera. La hipotenusa elevado al cuadrado va a resultar igual a la suma del cuadrado de cada cateto o de los otros dos catetos correspondientes. O sea, a al cuadrado, c al cuadrado. Esa es la fórmula general para yo encontrar la hipotenusa. ¿Listo? Pero profesor, supongamos que me pidan encontrar un cateto. Simplemente haces la misma ecuación, aplicas la misma fórmula y luego resuelves utilizando ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un concepto en qué se utiliza o en qué triángulo vamos a trabajar, cuáles son las partes que vamos, el nombre de las partes de este triángulo. Recuerden que son dos catetos, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90 grados y los otros dos son cateto. Cateto opuesto, cateto adyacente, depende al ángulo que tú estés analizando. ¿Listo? Supongamos que no estuviera beta y estuviera simplemente alfa. Entonces, para alfa, el lado A que ustedes ven aquí, este lado que tiene como valor A, va a ser su cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está al frente. Y este lado que está aquí va a ser su cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está a su costado. Vuelvo a repetir, opuesto al frente, adyacente a su costado, que no es la hipotenusa. ¿Sí? Esto de aquí no, esto del lado mayor se le conoce como la hipotenusa porque está al frente de 90 grados. ¿Listo? Entonces, ahora, las razones trigonométricas son 6. ¿Listo? Las razones trigonométricas son 6. ¿Listo? Entonces, la primera es llamada seno, ¿sí? Seno. ¿A qué va a ser igual el seno? Seno va a ser igual al cateto opuesto, ¿sí? Del ángulo que se esté analizando entre la hipotenusa. Ese es el seno. El coseno, ¿sí? El coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual
al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Listo? Eso de ahí. Ustedes pueden aprenderse estas tres y de ahí las otras tres salen deducidamente. ¿Listo? Pero yo les voy a colocar acá las otras tres para que ustedes no estén pensando mucho. ¿Ya? Las otras tres las voy a colocar yo. Entonces, ya tenemos el seno, que vendría a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Déjenme un ratito acomodarme en la cámara. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, no solamente son tres, ¿sí? No son tres, son seis. Estas son las principales y las otras tres son sus inversas. Por ejemplo, del seno viene a ser la cosecante, ¿sí? Y la cosecante, ¿a qué es igual? Si el seno es opuesto sobre hipotenusa, la cosecante vendría a ser hipotenusa sobre opuesto. ¿Listo? Ahí ya tienen uno más. ¿El coseno es el único? No, también tiene su inverso. Su inverso es conocido como secante. Secante, ¿a qué va a ser igual? Si el coseno es adyacente entre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa entre adyacente. Y por último, la tangente también tiene su inverso, que viene a ser la cotangente, ¿sí? La cotangente. Cotangente. Si la tangente es opuesto sobre adyacente, la cotangente va a ser adyacente sobre opuesto. Y ahí ustedes tienen las otras tres razones trigonométricas inversas a las tres principales. ¿Listo? Ya con esto podemos nosotros resolver ejercicios. ¿Listo? Vamos a poder resolver ejercicios. Entonces vamos al primer ejercicio que está ahí, ¿ya? Ese va a ser el primer ejercicio. Disculpen un ratito, la cámara se apagó. Ahí está. Ese es el primer ejercicio, ¿ok? Ahí está el primer ejercicio. No sé si se ve bien. Listo, se ve perfecto. En el primer ejercicio, que ya eso también está enviado, recuerden, todo está enviado a Classroom, toda la clase, la teoría más concreta está ahí en el Classroom. En el primer ejercicio me dice, del gráfico que ustedes ven ahí, calcular CSC beta. ¿Qué quiere decir CSC? Cosecante de beta. ¿Listo? Hay que calcular eso de ahí. Hay que calcular la cosecante de beta. Ahora, si nosotros analizamos, cosecante de cualquier ángulo viene a ser dada por la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Listo? La hipotenusa entre el cateto opuesto. Como me dicen de beta, yo tengo que analizar primero quién es la hipotenusa y quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Beta, aquí está 90, entonces el lado que está al frente de 90 va a resultarme la hipotenusa, o sea, 15, aquí está, ese es 15. El cateto opuesto vendría a ser el que está al frente, este de aquí, que es justamente mi incógnita, no la tengo. Cuando me falte un cateto o la hipotenusa, aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me decía el teorema de Pitágoras? ¿O qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado va a resultarme igual a la suma de del cuadrado de los catetos. Ahí está. ¿Listo? Ahí tengo la ecuación. Entonces, si yo resuelvo eso, 15 al cuadrado, 125, 144, tendría que resolver eso de ahí y me saldría
simplemente me resultaría x vale 9. El valor de x es igual a 9. Ya ustedes en casa pueden hacer esta ecuación y resolverlo lentamente. ¿Ok? Entonces el valor de x es 9. ¿X quién me está representando? X me está representando el cateto opuesto. Entonces aquí me piden el cateto opuesto, vendría a ser simplemente 9. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Listo? Eso es todo. ¿Ya está? Ya tengo el resultado. Entonces, cosecante de beta vendría a ser igual a 15 sobre 9, o en otras palabras, 15 novenos. Ahora voy a proceder a resolver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Ustedes lo ven ahí, el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 me dice lo siguiente: tangente de θ es igual a 3/4, encontrar la tangente de alfa en este triángulo. Ahora, ustedes tienen que analizar ese triángulo y darse cuenta de algo. Tenemos dos triángulos en uno. Aquí hay uno y en el general es todo, ¿cierto? En el primero está trabajado θ. Ahora, por dato, me dicen que la tangente de θ es igual a 3/4, ¿sí? Pero si yo analizo este ejercicio de acá, o el triángulo de aquí, si yo saco tangente, vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el gráfico, tangente de θ es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente, x más 1. No se les ocurra tomar todo esto de aquí, no. Solamente se analiza este triángulo, hagan de cuenta que lo demás no existe y analicen el triángulo interior, el más pequeño. Cateto opuesto, el lado que está al frente. Cateto adyacente, el que está al costado, que no es la hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser este lado de aquí. ¿Por qué razón? Porque está al frente de 90 grados. Ahora miren, tangente de θ, tangente de θ. Los dos son iguales. Entonces esto quiere decir que es 3/4. Arriba, 3. Los dos son iguales. ¿Ok? Aquí son iguales. Entonces todo esto debe ser igual a 4. ¿Qué puedes encontrar de esto? ¿Qué puedes encontrar? Que x es igual a 3. Que x es igual a 3. Ahora, si x es igual a 3, ¿listo? Esto de aquí vale 4, este de aquí vale 3. Si yo quiero ahora trabajar en todo el triángulo, o sea, en todo el triángulo mayor, voy a decir lo siguiente. Vamos a bajar un poco más la cámara. Voy a decir lo siguiente. Se bajó mucho. ¿Ya? Voy a decir lo siguiente. Miren, yo voy a analizar ahora todo el triángulo. ¿Listo? El triángulo total. Como me están pidiendo tangente de alfa, me están pidiendo tangente de alfa, ¿sí? Me están pidiendo tangente de alfa. Todo esto ahora va a ser el del triángulo mayor. 3 más 4, 7. Y ya está. 3 más 4, 7. ¿Listo? Tangente, ¿a qué viene a ser igual tangente? Vamos a poner un poquito más abajo. Tangente, ¿a qué viene a ser igual? Tangente viene a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si yo analizo en todo el triángulo, ¿listo? Cateto opuesto vendría a ser este de aquí, para alfa, el de acá, que viene a ser 3. Y el cateto adyacente es todo esto de aquí. ¿Cuánto es? 7. Y ya está. Entonces la tangente de alfa vendría a ser 3 séptimos. Tangente de alfa sería simplemente 3 séptimos. ¿Listo? Ahora vayamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3.
cámara. Ahí está, el ejercicio número 3. ¿Ya? El ejercicio número 3 me dice, tangente de alfa es igual a 2/3. Calcular el valor de m es igual a raíz de 13 seno menos 1. ¿Ya? En primer lugar, vamos a analizar el dato que tenemos aquí. ¿Listo? El dato me dice que la tangente de alfa es igual a 2/3 y la tangente aquí es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tengo que el cateto opuesto vale 2 y el cateto adyacente vale 3. ¿Listo? Vale 3. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encontrar la hipotenusa. ¿Por qué razón la hipotenusa, muchachos? Porque cuando me piden calcular, me están pidiendo calcular el seno, ¿ya? El seno viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya ustedes tienen el cateto opuesto que vale 2. La hipotenusa es la interrogante. Entonces, ¿cómo yo calculo la hipotenusa? Simplemente hacen un triángulo, muchachos. Hacen un triángulo. Para que se ubiquen mejor y puedan resolver aún más rápido el ejercicio. Ahí está mi triángulo. ¿Listo? Ese es el triángulo. Recuerden que debe ser un triángulo rectángulo. Ya está. Los datos que me da, si yo pongo alfa en este sector, el cateto opuesto es el que está al frente, o sea, aquí va a ser 2. El cateto adyacente vale 3, que debe estar al costado. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar la hipotenusa. Entonces, para yo encontrar la hipotenusa, ¿qué hago? Aplico Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. 3 al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, aquí tendríamos la hipotenusa, vendría a ser igual raíz de 3. Ahí ustedes tienen la hipotenusa. Entonces, el valor de la hipotenusa va a resultarme raíz de 3. Ya está. Ese valor lo pongo aquí, raíz de 3. Listo. Ya yo tengo o ya he obtenido el valor del seno. Voy a proceder a resolver el ejercicio. Tendría m es igual a raíz de 13 por el seno de alfa. ¿Cuánto es el seno de alfa? Por 2 entre raíz de 13. Todo esto menos 1. M vendría a ser igual. Producto raíz de 13 arriba, raíz de 13 abajo. Se va. Y 2 menos 1, 1. Y ya está el resultado. M, ¿cuánto vale? M vale 1 simplemente. ¿Listo? Disculpen, no sabía, pero ya más o menos se pueden guiar por lo que estaba diciendo. M vale 1. Ahora voy a calcular el siguiente. ¿Ya? Voy a calcular el siguiente. El ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dice hallar el perímetro del triángulo. Hallar el perímetro del triángulo. Entonces, ustedes por el curso de geometría ya saben cómo calcular el perímetro de cualquier figura geométrica, ¿cierto? El perímetro o el área. El perímetro de cualquier figura geométrica, ¿sí?, es la suma de sus lados. ¿Ok? La suma de sus lados. Según ese ejercicio me da el triángulo que ustedes ven aquí. Esto vale A. El de aquí tenemos 25 metros. Y el de acá tenemos 24 metros. 24 metros. Como es un triángulo rectángulo y el perímetro es la suma de sus 4 lados, me falta encontrar ¿qué cosa? Un lado. ¿Qué voy a aplicar entonces? El teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras. Y si yo calculo el teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Aplicando el teorema de Pitágoras, disculpen, me había olvidado de bajar la cámara. Ahí está. Ya. Ahí está el ejercicio. ¿Listo?
disculpen ustedes, a veces se pone así la cámara un poco especial. Es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa es la que está al frente de 90, la hipotenusa al cuadrado viene a ser igual a la suma, ¿sí?, del cuadrado de cada cateto. Al cuadrado, 24 al cuadrado. 25 al cuadrado vendría a ser 625 y 24 al cuadrado vendría a ser 576, ¿sí? Tendríamos 625, el que está sumando pasa a restar, 576 es igual a al cuadrado. Recuerden que para una variable tiene cuadrado y lo quiero eliminar, le saco la raíz correspondiente al exponente. Si el exponente es 2, raíz cuadrada. Si el exponente es 3, raíz cúbica, raíz cuarta y así sucesivamente. Entonces, si yo opero esto de aquí, tendría 449 y la raíz cuadrada de 49, ¿cuánto vendría a ser? 7. Ya obtengo el valor de A. Entonces aquí voy a colocar que A vale 7 metros. ¿Listo? Por lo tanto, el perímetro de dicho triángulo vendría a ser la suma de sus tres lados, el perímetro. ¿Listo? El perímetro vendría a ser igual a 25, la hipotenusa, más los otros catetos. 7 más 24. Y 25 más 7 más 24 vendría a ser 56. 56. ¿56 qué? 56 metros. Y ya está el resultado del ejercicio número 4. Ya, el ejercicio número 4. Vayamos ahora al ejercicio número 5. Voy a borrar la parte del ejercicio 1. Ya. Vayamos ahora al ejercicio número 5. El ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice, en un triángulo rectángulo, voy a mover la cámara para que se pueda visualizar el ejercicio número 5. Me dice, en un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Calcula el seno del mayor ángulo agudo. Entonces, lo primero que debo de hacer es dibujar un triángulo rectángulo tal y como me está diciendo el ejercicio. ¿Listo? Dibujan ustedes un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. No se olviden de eso. Uno de sus ángulos mide 90 grados. Aquí voy a trabajar con los ángulos alfa y aquí le voy a colocar beta. Me dice que uno de los catetos es el doble del otro. Entonces, si acá le pongo A, este va a resultar 2A. La hipotenusa va a ser X, ¿ok? La hipotenusa va a ser X. Entonces, quiero encontrar la hipotenusa. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Recuerden que esto es 90. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos elevados al cuadrado. A al cuadrado más 2a todo elevado al cuadrado, tendríamos 5a elevado al cuadrado. 5a elevado al cuadrado. Le sacamos la raíz a ambos lados. Le sacamos la raíz y tendríamos que x es igual a raíz cuadrada de 5a. ¿Listo? Ese viene a ser el valor de x. Este es el valor de x. Raíz cuadrada de 5a. Vamos a colocarlo aquí en el dibujito. Igual raíz cuadrada de 5a. Listo. Ya he tenido eso. ¿Ok? Entonces,
lo que yo debo de hacer ahora, es encontrar la raíz cuadrada, perdón, el seno del ángulo mayor, ¿sí? El seno del ángulo mayor, ¿ya? Ya, el seno del ángulo mayor. Entonces, para saber cuál es el ángulo mayor, voy a comparar los catetos. Este es alfa, beta, su cateto alfa es A y su cateto beta es 2A. Entonces, ¿quién vendría a ser el ángulo mayor? B. Todo simplemente analizando el valor de los catetos. Siempre cuando le pidan cuál es el ángulo mayor, después de que ustedes encontrar los valores de los tres lados del triángulo, analizan los catetos. Y aquel que tenga su cateto opuesto más grande, ese va a ser el ángulo mayor. Para alfa, su cateto opuesto viene a ser A. Para beta, su cateto opuesto viene a ser 2A. Entonces, ¿quién es el ángulo mayor? Va a ser beta. Como me están pidiendo encontrar el seno, ¿sí? El seno de dicho ángulo, yo voy a decir que el seno de beta es igual cateto opuesto sobre la hipotenusa. Seno de beta viene a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto cuánto es? 2A y la hipotenusa raíz de 5A. ¿Ok? Raíz de 5A. ¿Qué va a suceder ahora? El seno de beta va a ser igual. Yo no puedo obtener una raíz en ese caso, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿qué va a suceder? Se van a eliminar las A. Cuando yo quiero eliminar una raíz como fracción, ¿sí? O como denominador en una fracción, raíz de 5, lo único que voy a hacer es multiplicar tanto arriba y abajo por la misma raíz. Arriba y abajo por la misma raíz. Entonces esto sería igual 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5. Y como ustedes dominan en álgebra, raíz de 5 por raíz de 5, bases iguales, los exponentes se suman, simplemente me va a quedar 5. ¿Listo? Simplemente me va a quedar 5. Ya esta parte de aquí, ustedes tienen que analizar un poquito. Ya tengo el resultado. Y por último, voy a trabajar el ejercicio número 6, ¿ya? Me dice en un triángulo rectángulo ABC recto en C. Eso de ahí ustedes deben de aprender a leer y deben aprender a transformar esos datos y colocarlos en un triángulo rectángulo, ¿sí? En un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esa palabrita de ahí les va a servir más adelante para otro tema de trigonometría. ¿Listo? Entonces, ya tengo un triángulo que está ahí. Me dice que es un triángulo ABC recto en C. Al decir recto en C, quiere decir que el punto C va a estar en 90 grados. O sea, va a estar en el vértice que forma 90 grados. Y el A y el B pueden estar arriba o abajo. Eso no hay ningún problema. El problema va a ser ubicar el punto C. ¿Dónde debe estar el punto C? En el ángulo 90. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice recto en C. O sea, aquí está 90 y aquí debe estar el punto C. ¿Listo? Se cumple que tangente de A es igual a 2 quintos, perdón. La tangente de A me dice que es 2 quintos. Tangente de A es igual a 2 quintos. Ese es el primer dato, ¿ok? Primer dato me dicen que tangente de A es igual a 2 quintos. O este es el único dato que me da el ejercicio. Luego me está pidiendo encontrar, estoy aquí, me está pidiendo encontrar E es igual a raíz cuadrada de 116 por el seno de A más 10 tangente de beta. Más 10 tangente, perdón, de beta no, tangente de beta. ¿Sí? 10 tangente de beta. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es reconocer y saber cuáles son los datos en este triángulo. Y ya me están dando aquí, miren,
Tangente de A es igual a 2 quintos, quiere decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Ahí está. El opuesto vale 2 y el adyacente vale 5. Aquí lo voy a colocar. Este es el ángulo del punto A. Cateto opuesto 2 y cateto adyacente 5. ¿Qué me falta encontrar? La hipotenusa. ¿Y cómo calculo la hipotenusa? Aplicando el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos catetos. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 20, 2 al cuadrado 4 y 25 más 4, 29. Le saco la raíz cuadrada, vendría a ser raíz cuadrada de 29. Ya obtengo el valor de x, le voy a borrar aquí, voy a dejar si no para que no se confundan, raíz cuadrada de 29. Ya está, ¿listo? Ahora voy a proceder a resolver este ejercicio, lo que me está pidiendo, ¿sí? Disculpen, no había movido la cámara, disculpen. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso entonces, a ver, de lo que había hablado hasta ahora. Este es el triángulo, ¿listo? Me dice triángulo ABC, recto en C, o sea, el punto C va a estar justamente en el ángulo de 90. El dato me dice que tangente del ángulo A es igual a 2 quintos. Entonces, 2 viene a ser opuesto y 5 viene a ser adyacente. Respecto al ángulo A, o sea, a este punto. Cateto opuesto 2 y cateto adyacente 5. ¿Cómo calculo la hipotenusa? Que es lo que me falta, aplicando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa le he puesto como x. X al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado me da 29. Si yo quiero eliminar el exponente de una variable, le saco la raíz correspondiente al exponente que tenga ahí, que como es 2, cuadrado vendría a ser raíz cuadrada. Ahí tengo 29. Ahora voy a resolver lo que me está pidiendo. ¿Listo? Voy a bajar el total de la cámara para que se pueda visualizar bien. Ahí está. ¿Listo? Entonces, si yo voy a resolver eso de ahí, voy a obtener lo siguiente. E es igual a raíz cuadrada de 116 por el seno. El seno de alfa viene a ser opuesto sobre hipotenusa. Más 10 por tangente viene a ser opuesto sobre adyacente. E vendría a ser igual. Raíz cuadrada de 116, 2, 4, 29, sí. 2 raíz de 29. ¿Listo? Para el seno de A, sí, lo voy a analizar. Voy a tratar de acomodar entre la cámara que se pueda ver tanto la parte de arriba como la parte de abajo, ¿ya? Creo que no se visualiza bien. Vamos a poner un ratito para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Creo que se ve. Ya, listo. Entonces, voy a analizar el seno de A. Aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Que vendría a ser 2 sobre raíz cuadrada de 29. Más 10 por tangente de B a este ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. B, cateto opuesto sobre adyacente. O sea, 5 medios. Ya está, ¿ok? 5 medios. Ahora sí, voy a bajar la cámara para terminar de resolver el ejercicio. Ahí está. Listo. ¿Qué va a suceder ahora? Raíz cuadrada de 29 se retira y raíz cuadrada de 29 se retira. 10 y 2, acá me sale 5. Tendría entonces E es igual 2 por 2, 4, más 5 por 5, 25. Por lo tanto, el valor de E vendría a ser simplemente 29. Y ahí está resuelto el ejercicio. E vendría a ser el valor de 29. Muy bien, muchachos, con eso ya hemos concluido el tema de trigonometría de esta semana.
Recuerden que todo esto, los ejercicios, el planteamiento de cada ejercicio que yo he hecho, les va a llegar a la plataforma Classroom conjuntamente con la teoría y también su tarea. Vuelvo a repetir, la tarea tienen de semana entre semana para entregar y he visto que hay muchos que no envían su tarea, entonces yo solamente les quiero decir que la envíen porque eso va a ser su nota, ¿sí? De eso va a comprender su nota para ustedes. Entonces, eso concluimos el tema de trigonometría. Que este video, recuerden, va a estar subido al YouTube. Por esta semana estoy subiendo videos. Ya la siguiente semana vamos a tener las clases en vivo. ¿Listo? Entonces, con eso hemos concluido. Que tengan un buen día.